Hay una casa en el puerto viejo de Veracruz que respira. No es una metáfora. Los pescadores que pasan frente a ella en las madrugadas juran escuchar una inhalación profunda, emergiendo desde sus cimientos, seguida de una exhalación lenta que hace vibrar las ventanas selladas. La tierra alrededor de la estructura se mueve en ciclos rítmicos, como si un pecho gigantesco se expandiera y contrajera bajo los adoquines. Y en las noches sin luna, cuando la bruma del Golfo envuelve las calles en un sudario húmedo y salado, las sombras dentro de la casa se mueven con voluntad propia. Fue construida en 1876 sobre terreno que ningún constructor quería tocar. Un lote maldito donde décadas antes las brujas del puerto enterraban a aquellos que morían en sus rituales. Cuerpos que nunca recibieron bendición, almas que nunca encontraron descanso. La tierra absorbió su agonía, sus gritos silenciados, su furia por haber sido arrancados de la vida antes de tiempo. Y cuando los cimientos de la casa fueron excavados, cuando el concreto fue vertido sobre huesos olvidados, algo despertó en las profundidades. Los vecinos hablan en susurros sobre lo que ocurrió en 1934, sobre la familia Mendoza que compró la casa por un precio imposiblemente bajo, sobre cómo los gritos comenzaron la primera noche, sobre las marcas de arañazos que aparecieron en las paredes interiores, como si algo intentara salir desde dentro de la estructura misma, sobre cómo la puerta del sótano, sellada con tablones gruesos y clavos oxidados desde hacía décadas, comenzó a abrirse sola cada medianoche. 3 miembros de esa familia desaparecieron, simplemente se desvanecieron dentro de la casa, tragados por algo que habitaba en el sótano. Sus voces todavía se escuchan algunas noches, llamando desde debajo del suelo, rogando que alguien los encuentre en la oscuridad donde fueron arrastrados, porque en esa casa, la muerte no es el final, es apenas el comienzo de un despertar que nunca debió ocurrir. Veracruz en 1934 era una ciudad dividida entre dos mundos. El puerto bullicioso donde los barcos extranjeros descargaban mercancías y los marineros buscaban cantinas ruidosas. Y el Veracruz viejo, el que existía en los callejones traseros, en los barrios donde la modernidad nunca llegó, donde las tradiciones prehispánicas se mezclaban con supersticiones católicas, creando algo oscuro y primordial. El barrio de La Huaca, donde se levantaba la Casa Mendoza, pertenecía completamente al segundo mundo. Era un laberinto de calles estrechas empedradas con rocas del siglo XIX, flanqueadas por edificios coloniales que sudaban humedad constante. La bruma marina penetraba cada grieta, cada rendija, llenando el aire con un olor perpetuo a sal, pescado podrido y algo más antiguo, algo que olía a tierra removida y velas de cebo quemadas en altares prohibidos. Las mujeres del barrio caminaban con rosarios enrollados en las muñecas. Los hombres hacían la señal de la cruz al pasar frente a ciertas casas. Nadie salía después de las 11 de la noche. Las cantinas cerraban temprano, los perros aullaban sin razón aparente, mirando fijamente hacia esquinas vacías donde las sombras parecían más densas que en otros lugares. La casa en la calle Degollado número 43 había estado vacía durante 18 años. Era una estructura de 2 pisos con muros de piedra caliza cubiertos de musgo negro. Las ventanas, estrechas como ojos entrecerrados, estaban protegidas por rejas de hierro tan oxidadas que parecían a punto de desmoronarse. La puerta principal de madera maciza mostraba grietas profundas donde la humedad había penetrado durante décadas. El techo de tejas rojas estaba parcialmente colapsado, permitiendo que la lluvia entrara libremente a las habitaciones superiores, pero lo más perturbador era el sótano, una abertura en el costado de la casa, al nivel del suelo, sellada con tablones gruesos que habían sido clavados desde el exterior. Los clavos eran antiguos ecos, a mano, tan oxidados que se habían fusionado con la madera, y entre los tablones, en las noches húmedas, emanaba un olor. No podredumbre exactamente, en algo más complejo. Tierra mojada mezclada con incienso rancio y un toque metálico, como sangre vieja. Los vendedores habían bajado el precio 3 veces, primero a la mitad del valor de mercado, luego a 1/3, finalmente a una cantidad ridícula que hizo que Roberto Mendoza, un oficinista de 38 años con esposa y 2 hijos, creyera haber encontrado la oportunidad de su vida. Su familia había vivido hacinada en un apartamento de una habitación durante años. Esta casa, a pesar de su estado, representaba espacio, posibilidades, un nuevo comienzo. Es porque está en mal estado, le dijo a su esposa Carmen cuando ella expresó dudas. Nada que no podamos arreglar con trabajo y paciencia. Pero Carmen sintió algo la primera vez que vio la casa. Un peso en el pecho, una dificultad para respirar que no tenía nada que ver con la humedad del aire. Sus hijos, Gabriela de 12 años y Miguel de 8, se quedaron inusualmente callados durante la visita, pegados a ella, sin querer explorar como normalmente harían. Los vecinos intentaron advertirles. Don Esteban, un anciano que vivía en la casa contigua, los detuvo cuando firmaban los papeles. Esa casa no es para familias, dijo con voz temblorosa. Hay razones por las que nadie la ha ocupado, razones que vienen de abajo, del suelo mismo. Roberto rió educadamente y agradeció la preocupación. Carmen no rió, pero ya era tarde.
Los documentos estaban firmados. La casa era suya. Se mudaron un martes al atardecer cuando la luz del sol del Golfo pintaba todo de naranja y rojo. 3 carretillas con sus pertenencias. Muebles viejos, cajas con ropa, fotografías familiares en marcos baratos, todo lo que poseían cabía en un solo viaje. La primera noche, mientras desempacaban bajo la luz de lámparas de queroseno porque la electricidad todavía no funcionaba, escucharon el primer sonido, un golpe en sordo profundo viniendo de abajo. Roberto bajó al primer piso y revisó nada. El sonido se repitió más fuerte, como si alguien golpeara el techo de un espacio subterráneo con un puño cerrado. Carmen lo escuchó claramente desde el segundo piso. Los niños también. Gabriela apretó la mano de su madre. Miguel comenzó a llorar silenciosamente. Es solo la casa asentándose, dijo Roberto, aunque su voz carecía de convicción. Las estructuras viejas hacen ruido, pero Carmen sabía con esa certeza visceral que las madres poseen, que no era la casa asentándose. Era Augu despertando, algo que había estado dormido durante años, algo que su presencia, su calor vital, su respiración misma, había comenzado a despertar. Y esa primera noche, ninguno de los Mendoza durmió realmente, porque los golpes continuaron. Y entre los golpes, si escuchabas con atención, podías oír otra cosa en voces, en múltiples voces, susurrando desde las profundidades. Me conte nos comentários de qual país e cidade você está assistindo essa história. Me conte também se em sua região existe alguma lenda local, para que eu conte para o mundo a sua história de terror. E se você acredita no mundo sobrenatural, se inscreva aqui no canal, para que juntos possamos fortalecer essa corrente contra o mundo maligno. La oscuridad en la casa Mendoza era diferente a cualquier oscuridad que hubieran experimentado antes. No era simplemente la ausencia de luz, era algo tangible, denso, que parecía presionar contra la piel como agua fría. Las lámparas de queroseno creaban círculos pequeños de iluminación amarillenta que apenas penetraban unos metros. Antes de ser absorbidos por la negrura circundante, Roberto terminó de desempacar las cosas esenciales cerca de las 9 de la noche. Instalaron colchones directamente en el piso del segundo nivel, porque las camas aún estaban desarmadas. Carmen preparó una cena fría con pan, queso y agua porque la cocina todavía necesitaba limpieza profunda. Los niños comieron en silencio, sus ojos moviéndose constantemente hacia las esquinas oscuras de la habitación. «Papá», preguntó Miguel, con voz apenas audible, «¿por qué la casa huele raro?» Roberto inhaló profundamente. El niño tenía razón. Había un olor persistente que la ventilación no disipaba. Tierra húmeda mezclada con algo orgánico en descomposición, como si el piso mismo estuviera podrido. «Es la humedad», explicó Roberto. «Mañana abriremos todas las ventanas y el sol lo secará todo». Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era completamente verdad. El olor venía de abajo, del primer piso, específicamente del área donde estaba la puerta sellada del sótano. A las 10:30, acostaron a los niños. Gabriela y Miguel compartirían una habitación, sus colchones uno junto al otro, con una lámpara de queroseno encendida entre ambos. Carmen insistió en dejar la lámpara prendida toda la noche. Roberto no protestó. Él y Carmen se retiraron a la habitación contigua. A través de la pared delgada podían escuchar la respiración de sus hijos. Roberto apagó su lámpara, dejando solo un resplandor débil, filtrándose desde la habitación de los niños. El silencio que descendió entonces era antinatural. Veracruz nunca era completamente silenciosa. Siempre había sonidos del puerto, perros ladrando a la distancia, el murmullo constante de la ciudad. Pero en esa casa, el silencio era absoluto, como si la estructura misma bloqueara todo sonido externo. Carmen estaba a punto de dormirse cuando lo escuchó en rasguños, lentos en deliberados, en como uñas arrastrándose sobre madera, viniendo desde abajo, directamente debajo de donde ellos yacían. Abrió los ojos en la oscuridad. «Roberto, lo escucho», susurró él. Los rasguños continuaron. No eran aleatorios. Seguían un patrón. 3 rasguños largos en pausa, 3 rasguños cortos en pausa. El patrón se repetía una y otra vez. Roberto se levantó, tomó la lámpara de queroseno de la habitación de los niños, ignorando sus protestas somnolientas, y descendió la escalera crujiente hacia el primer piso. Carmen lo siguió, su corazón golpeando contra sus costillas. El primer piso era un espacio abierto con lo que alguna vez fue una sala, de estar conectada a una cocina pequeña. Las paredes mostraban manchas de humedad que formaban patrones que parecían rostros si los mirabas demasiado tiempo. El piso de madera gemía bajo sus pies, cada tabla produciendo un sonido diferente, como teclas de un órgano desafinado. Los rasguños eran más fuertes aquí. Definitivamente venían del sótano. Roberto se acercó a la puerta sellada. Estaba en una esquina, casi escondida, los tablones clavados formando una X sobre el marco. Se arrodilló y acercó la lámpara. Entre los tablones, en el espacio estrecho donde se encontraban, vio movimiento. Algo se movía del otro lado, algo oscuro, algo que bloqueaba momentáneamente la oscuridad aún más profunda del sótano. «Hay algo allá abajo», susurró.
Carmen retrocedió en Roberto. Volvamos arriba, por favor, Ann, pero Roberto estaba fascinado. Acercó su rostro a la rendija entre los tablones. El olor que emanaba era intenso aquí, tierra mojada y algo más, algo como carne pasada. Y entonces escuchó la voz, una voz de mujer anciana hablando en un español antiguo, con acento que Roberto no pudo identificar. Ann, por fin han venido. Los hemos esperado tanto tiempo. Roberto se alejó violentamente, tan rápido que casi derribó la lámpara. Su mano temblaba. ¿Qué dijo?, preguntó Carmen, aunque por su expresión estaba claro que ella también lo había escuchado. Antes de que Roberto pudiera responder, los rasguños se intensificaron. Ya no eran lentos y deliberados, eran frenéticos, como si múltiples manos arañaran la madera simultáneamente, intentando abrirse paso. Los tablones comenzaron a vibrar, el polvo acumulado de años cayó de las grietas. Y entonces, imposiblemente, uno de los clavos comenzó a moverse, milímetro a milímetro, siendo empujado desde adentro. Arriba, ahora, gritó Roberto. Subieron corriendo. Los rasguños lo siguieron, moviéndose por debajo del piso, siguiendo sus pasos exactamente. Era como si algo los rastreara desde el subsuelo, mapeando sus movimientos. Entraron a la habitación de los niños. Gabriela y Miguel estaban despiertos, sentados en sus colchones, abrazándose mutuamente. Lo escuchamos, dijo Gabriela. Lo escuchamos todo. Los cuatro se quedaron despiertos el resto de la noche, amontonados en una habitación, con todas las lámparas encendidas que tenían. Los rasguños continuaron hasta las 4 de la madrugada. Entonces se detuvieron abruptamente, como si alguien hubiera dado una orden silenciosa. En el silencio que siguió, escucharon algo más. Pasos lentos, pesados, caminando en el primer piso, cruzando de una esquina a otra, deteniéndose frente a la escalera, esperando. Carmen abrazó a sus hijos con fuerza. Roberto mantuvo su mirada fija en la puerta de la habitación, esperando que se abriera, esperando ver que estaba caminando allá abajo. Pero la puerta nunca se abrió. Los pasos eventualmente se alejaron. Y cuando el amanecer finalmente iluminó las ventanas con luz grisácea filtrada por la bruma marina, descendieron cautelosamente. El primer piso estaba vacío. Nada había sido movido. Pero en el polvo que cubría el piso había marcas, huellas de pies descalzos, múltiples conjuntos, algunos de tamaño adulto, algunos inquietantemente pequeños como de niños, y todas conducían hacia la puerta sellada del sótano. Todas excepto un conjunto que iba en dirección contraria. Un rastro de huellas que salía del sótano, cruzaba el primer piso, subía la escalera, se detenía frente a la habitación donde habían pasado la noche, y luego regresaba. Alguien o algo había subido a visitarlos mientras estaban despiertos. Había estado parado frente a su puerta, esperando, y luego había regresado a las profundidades. La luz del día no trajo el consuelo que Roberto esperaba. El sol del Golfo, normalmente brillante e implacable, apenas penetraba las ventanas de la casa Mendoza. Era como si el vidrio mismo filtrara la luz, dejando pasar solo un resplandor grisáceo y enfermizo que hacía que todo dentro pareciera estar bajo agua turbia. Carmen insistió en salir. Llevó a los niños al mercado cercano, más para escapar de la casa que por necesidad real de compras. Roberto se quedó, prometiendo limpiar y organizar. Pero después de que su familia salió, se quedó parado en el primer piso, paralizado por una sensación que no podía nombrar. La casa estaba observándolo. No había otra forma de describirlo. Sentía ojos invisibles siguiendo cada movimiento. Cuando giraba rápidamente, captaba sombras retrayéndose hacia las esquinas. Cuando se quedaba quieto, escuchaba respiración aparte de la suya, suave, superficial, viniendo de múltiples direcciones. Intentó trabajar. Comenzó a limpiar las ventanas, pero el trapo se le cayó de las manos 3 veces en 5 minutos. Cada vez, el trapo rodaba hacia la puerta del sótano, como atraído por magnetismo. La tercera vez, lo dejó allí. El mediodía trajo un calor sofocante. Roberto abrió todas las ventanas, pero no entró aire fresco. El aire dentro de la casa permanecía frío y húmedo, sin importar la temperatura exterior. Era como si la casa generara su propio clima. A las 2 de la tarde, mientras intentaba reparar una ventana del segundo piso, escuchó el sonido de vidrio rompiéndose abajo. Bajó corriendo y encontró el espejo del baño hecho añicos en el piso. No había caído. Estaba firmemente colgado en la pared, pero ahora yacía destrozado, los fragmentos formando un patrón casi perfecto de círculo. Se arrodilló para recoger los pedazos. En uno de los fragmentos más grandes vio su reflejo, pero había algo detrás de él en el espejo. Una figura alta, gris, giró violentamente y no había nadie. Miró nuevamente el fragmento de espejo. La figura seguía allí, en más cerca ahora. Podía distinguir detalles en una mujer, o lo que alguna vez había sido una mujer.
Su piel era de un gris ceniza, su cabello, largo y negro, colgaba en mechones húmedos amperos sus ojos eran cuencas vacías, profundas, que parecían absorber la luz. Roberto dejó caer el fragmento. El vidrio se hizo añicos nuevamente. Cuando miró hacia arriba, vio que todos los fragmentos del espejo reflejaban lo mismo. La mujer, más cerca en cada reflejo. En algunos, estaba a centímetros de él. Salió corriendo de la casa. Cuando Carmen y los niños regresaron una hora después, lo encontraron sentado en la acera, fumando nerviosamente, algo que no hacía desde hace años. No podemos quedarnos aquí, dijo sin preámbulo. Hay algo profundamente equivocado con esta casa. Carmen quería estar de acuerdo, pero ¿a dónde irían? Habían gastado todos sus ahorros en la compra. No tenían dinero para otro lugar, y romper el contrato significaría perder todo. Solo una noche más, rogó ella. Mañana hablaremos con las autoridades, con la iglesia. Alguien debe saber qué hacer. Esa noche prepararon una cena silenciosa. Gabriela no comió nada. Miguel mordisqueó pan, pero lo dejó después de 2 bocados. Ambos niños tenían ojeras profundas, como si no hubieran dormido en días. Mamá, dijo Gabriela de repente, ¿quién es la señora que me habla por las noches? Carmen dejó de masticar. ¿Qué señora Han la que viene cuando apago los ojos? Dice que antes vivía aquí. Dice que todavía vive aquí. Dice que ahora todos vivimos juntos. Roberto y Carmen intercambiaron miradas de pánico puro. ¿Qué más dice?, preguntó Roberto intentando mantener su voz estable. Dice que quiere que bajemos, que hay más como ella abajo, que están solas aunque nos necesitan. Miguel comenzó a llorar. Yo también la escucho, Ann, y escucho niños. Niños que lloran y nunca paran. Esa noche, los 4 durmieron juntos en una habitación, con todas las lámparas de queroseno encendidas, formando un círculo de luz que parecía ser lo único manteniéndolos a salvo. Pero a medianoche exacta, todas las lámparas se apagaron simultáneamente, como si alguien hubiera soplado sobre ellas. La oscuridad que descendió era absoluta e impenetrable. En esa oscuridad, escucharon movimiento, algo subiendo la escalera. No pasos, un arrastre, como si algo pesado fuera jalado escalón por escalón. Roberto buscó frenéticamente los fósforos. Sus manos temblaban tanto que dejó caer la caja 2 veces. Finalmente encendió uno. La luz parpadeante iluminó la habitación. La puerta estaba abierta. No recordaban haberla abierto. En el umbral, bloqueando parcialmente la luz del pasillo, había una sombra que no tenía fuente, una sombra con forma humana que se movía independientemente de cualquier cuerpo. La sombra inclinó su cabeza, como estudiándolos. Y entonces habló, con voz que sonaba como múltiples voces superpuestas. Bienvenidos a casa. El fósforo se apagó. En la oscuridad renovada, sintieron el aire moverse. Algo entrando a la habitación, algo acercándose a los colchones. Carmen gritó y encendió su lámpara. La luz reveló la habitación vacía. La puerta ahora estaba cerrada, pero en el piso, entre la puerta y donde ellos estaban, había un rastro húmedo, como si algo empapado hubiera caminado desde el pasillo hasta detenerse justo frente a ellos. Roberto se levantó temblorosamente y siguió el rastro con la mirada. Conducía hacia la puerta, pero también había marcas yendo en la otra dirección, hacia la ventana. Y en el vidrio de la ventana, escrito con lo que parecía ser lodo o tierra mojada, había un mensaje en Desciendan. Esa fue la noche que Miguel desapareció de su colchón durante 37 minutos. Carmen despertó con la sensación de que algo estaba mal. Encendió su lámpara y vio el colchón de Miguel vacío. Sacudió a Roberto. Buscaron frenéticamente en la habitación. No estaban. Salieron al pasillo. La casa estaba en completo silencio. Demasiado silencio. Como si hubiera dejado de respirar, conteniendo el aliento. Miguel, gritó Carmen. Su voz no generó eco. Fue absorbida por las paredes. Lo encontraron en el primer piso. Estaba parado frente a la puerta sellada del sótano, descalzo, en pijama, completamente inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban. No parecía verlos a Miguel. Susurró Roberto, acercándose lentamente. «Hijo, ¿qué haces aquí?» El niño no respondió. Su mirada estaba fija en los tablones. Y entonces, con voz que no era completamente suya, habló. «Dicen que les abra. Dicen que quieren salir. Dicen que han esperado demasiado tiempo». Sus manos se levantaron lentamente hacia los tablones. Comenzó a tirar de uno de los clavos oxidados. El clavo se movió. Realmente se movió, aflojándose, saliendo milímetro a milímetro. Roberto lo agarró, lo alejó de la puerta. Miguel comenzó a gritar, no con su voz normal, con algo más profundo, algo furioso. Pateó y mordió, con fuerza sobrehumana para un niño de 8 años. «No me dejan», gritaba. «Tengo que abrir, tengo que dejarlo salir, lo prometí, lo prometí». Tardaron 10 minutos en calmarlo. Cuando finalmente lo hicieron, Miguel colapsó en los brazos de su madre, sollozando, sin recordar nada de lo ocurrido. Pero cuando Roberto miró hacia la puerta del sótano,
Vio que el clavo que Miguel había comenzado a sacar sobresalía ahora varios centímetros, y había marcas de dedos pequeños en el polvo alrededor del marco. La casa no solo estaba despierta, estaba hambrienta, y había elegido a su familia como alimento. Al día siguiente, Roberto contrató a 2 trabajadores del puerto para instalar candados adicionales en la puerta del sótano. Los hombres llegaron al mediodía, robustos y curtidos por años de trabajo pesado. Entraron a la casa riendo y bromeando. Salieron 20 minutos después, pálidos y sin haber terminado el trabajo. «Esta casa no está bien», dijo el mayor de ellos, devolviéndole el dinero a Roberto. «Hay algo allá abajo que no quiere ser encerrado. Lo sentimos, la presión, el frío que no viene del aire. Y las voces». «¿Qué voces?», preguntó Roberto, aunque ya sabía la respuesta. «Las que vienen del sótano, diciendo nuestros nombres. Nombres que nunca le habíamos dicho a nadie en esta casa. Mi madre fallecida me llamó su voz exacta, diciendo: baja, hijo, baja conmigo. No vuelvo allí ni por todo el dinero del mundo». Los trabajadores se fueron casi corriendo. Carmen los observó desde la ventana del segundo piso, con los niños pegados a ella como sombras. Roberto sabía que necesitaban respuestas. Esa tarde, mientras Carmen mantenía a los niños entretenidos con juegos en su habitación, él comenzó a inspeccionar la casa metódicamente, buscando cualquier cosa que explicara qué estaba ocurriendo. En la coquina, detrás de un mueble viejo que no habían movido, encontró la primera marca, grabada directamente en la pared de yeso, oculta durante décadas. Era un símbolo circular complejo, con líneas que se entrecruzaban formando patrones geométricos que dolían a la vista si los mirabas demasiado tiempo. Alrededor del círculo, palabras en un idioma que Roberto no reconocía. No español, no náhuatl. Algo más antiguo. Raspó el yeso alrededor del símbolo, revelando más. En la pared entera estaba cubierta. Docenas de símbolos similares, todos conectados por líneas que formaban una especie de mapa o diagrama. Y en el centro, uno más grande que los demás. Este mostraba figuras humanas boca abajo, como cayendo, y debajo de ellas, bocas abiertas esperando. Roberto sintió vértigo mirándolo. Era como si el símbolo tuviera profundidad, como si pudiera caer dentro de él si no apartaba la mirada. Encontró más símbolos en otras habitaciones, detrás de marcos de puertas, bajo pisos de madera sueltos, grabados en el reverso de molduras. Todos diferentes, pero todos siguiendo el mismo tema: descenso, apertura, despertar. En el segundo piso, en lo que sería su habitación, encontró algo diferente: un panel suelto en la pared. Detrás del panel, un hueco. Dentro del hueco, un libro. Era antiguo. La cubierta de cuero estaba manchada y agrietada. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban llenas de escritura a mano en español antiguo. Algunas páginas contenían dibujos que helaron su sangre. La primera página tenía una fecha a 1876, el año en que la casa fue construida, y un nombre en Hermandad de las Despertadas. San Roberto leyó, al principio con dificultad debido al español arcaico, luego con horror creciente. El libro era un registro de rituales realizados en ese lugar antes de que la casa existiera. El terreno había sido un sitio sagrado para un culto de brujas que practicaban lo que llamaban la resurrección imperfecta. No traían a los muertos completamente de vuelta. Los dejaban en un estado intermedio, atrapados entre mundus, conscientes pero sin forma, hambrientos de vida pero incapaces de vivir. Las brujas traían cuerpos al sitio, algunos de personas que habían muerto en rituales fallidos, otros de víctimas sacrificadas específicamente para el propósito. Los enterraban en tierra no consagrada, con símbolos grabados en sus envolturas funerarias, y luego realizaban ceremonias que, según el libro, despertaban el espíritu sin liberar el alma. Los despertados permanecían bajo tierra inconscientes, sintiendo, incapaces de morir completamente porque ya estaban muertos, incapaces de vivir porque sus cuerpos se habían ido, atrapados en agonía eterna. El culto fue eventualmente destruido por la iglesia en 1875. Las brujas fueron ejecutadas, pero los cuerpos que habían enterrado nunca fueron exhumados. La iglesia simplemente selló el área, vendió el terreno y ordenó construir sobre él, creyendo que una estructura bendita mantendría contenidos los espíritus, pero la bendición nunca se realizó correctamente, y la casa fue construida con un sótano que penetraba directamente en el antiguo sitio de entierro. Roberto sintió náuseas. Bajó al primer piso con el libro, necesitando mostrarle a Carmen lo que había encontrado, pero cuando llegó, se encontró con una escena que lo dejó helado. Carmen estaba en la esquina opuesta de la sala, con los niños detrás de ella. Estaba mirando fijamente el centro de la habitación. Siguiendo su mirada, Roberto vio lo que la tenía paralizada. La tierra, un montículo pequeño de tierra fresca, había aparecido en el centro del piso de madera, como si alguien la hubiera vertido allí.
pero no había sido vertida desde arriba, estaba emergiendo desde abajo. A través de las grietas entre las tablas, tierra oscura y húmeda brotaba lentamente, apilándose, creciendo. Mientras observaban, el montículo se movió, se contrajo como un pulmón exhalando. Y entonces, desde su centro, algo comenzó a emerger. Primero fueron dedos tan largos, tan grises, encubiertos de tierra. 5 dedos que se movían lentamente, como probando el aire. Luego una mano completa, luego una muñeca, un brazo comenzando a salir. «Saquen a los niños», susurró Roberto. Oh. Carmen no necesitó que se lo repitiera. Tomó a Gabriela y Miguel y corrió escaleras arriba. Roberto se quedó, paralizado por la fascinación y el terror, mientras el brazo continuaba emergiendo. No había agujero. La tierra y el brazo simplemente atravesaban el piso como si fuera agua. El brazo se extendió completamente. Se torció en los dedos, se flexionaron, y entonces comenzó a tantear, como buscando algo. Se movió hacia la puerta del sótano, arrastrándose sobre el piso con movimientos similares a los de una araña. Cuando alcanzó la puerta sellada, los dedos se cerraron alrededor de uno de los tablones, y tiraron con fuerza imposible. El tablón se astilló. El brazo tiró nuevamente, y el tablón se partió por la mitad. Roberto finalmente reaccionó. Corrió escaleras arriba, con el libro todavía apretado contra su pecho. Cuando miró hacia atrás, vio que otro brazo había emergido, y luego otro, y otro. El piso estaba lleno de brazos, todos moviéndose hacia la puerta del sótano, todos trabajando para romper el sello que los había mantenido contenidos durante décadas. Arriba encontró a Carmen empacando frenéticamente lo poco que tenían. «Nos vamos», dijo con voz que no admitía discusión. «Ahora mismo no me importa a dónde. No podemos estar aquí cuando lo que sea que esté abajo salga completamente». Pero cuando intentaron salir por la puerta principal, esta no se abrió. La cerradura funcionaba. La puerta no estaba trabada, simplemente no se movía, como si algo del otro lado la sostuviera cerrada. Intentaron las ventanas, todas estaban selladas. El vidrio no se rompía sin importar con cuánta fuerza golpearan. Era como si la casa misma los hubiera atrapado. «No nos deja ir», susurró Gabriela. Ella dijo que no nos dejaría ir, dijo que somos parte de la familia ahora, dijo que las familias se quedan juntas. Y entonces, desde el primer piso, escucharon el sonido que habían estado temiendo, el sonido de madera astillándose completamente, el sonido de tablones cayendo al piso, el sonido de una puerta sellada durante décadas finalmente abriéndose, y desde la oscuridad del sótano, algo comenzó a ascender. El olor llegó primero, una emanación tan densa que parecía sólida, penetrando cada poro, cada pulmón, cada pensamiento, tierra de tumba mezclada con flores podridas, incienso rancio, y algo más antiguo que la memoria. El olor de cosas que habían sido humanas pero que habían olvidado cómo serlo. Roberto empujó a su familia hacia la habitación más alejada del segundo piso. Arrastraron un armario pesado contra la puerta. No tenía ilusiones de que los protegería, pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para sentir que todavía tenían control. «¿Qué está pasando?», sollozaba Miguel, aferrándose a su madre. «¿Qué sale del sótano?». Roberto no tenía respuesta, o más bien, tenía una respuesta que no podía verbalizar, porque hacerlo haría real lo imposible. Los sonidos desde abajo eran claros en arrastres a múltiples fuentes. Cosas pesadas moviéndose sobre el piso de madera, raspando, dejando rastros. Y voces, tantas voces, susurrando, murmurando, en algunas en español, otras en lenguas que Roberto no reconocía. Todas mezclándose en una cacofonía que era casi un canto. Carmen tenía el rosario de su abuela enrollado en sus dedos, rezando con voz temblorosa. Gabriela Lorabau, silenciosa, Menchi con los ojos cerrados con fuerza, como si eso pudiera hacer desaparecer la pesadilla. Miguel se había vuelto casi catatónico, mirando fijamente la puerta bloqueada, esperando. El primer objeto voló a las 3:42 de la madrugada en un plato de la cocina. Roberto lo escuchó romperse contra una pared del primer piso, luego otro, como si alguien los estuviera lanzando sistemáticamente, probando su fuerza, deleitándose con el sonido de destrucción. Luego comenzaron los objetos más pesados. Una silla, una lámpara, el sonido de vidrio explotando, madera astillándose en metal, golpeando piedra. La casa entera vibraba con cada impacto. Y entonces, algo golpeó su puerta desde afuera. Un golpe masivo que hizo temblar el armario que habían colocado como barricada. Siguió otro golpe, y otro rítmico deliberado, como si quien golpeara supiera que eventualmente cedería y disfrutara del proceso de derribarla. «Vayan a la ventana», gritó Roberto. «Rompan el vidrio». Carmen lo intentó. Usó una silla, nada en el vidrio. Ni siquiera se agrietó. Era como golpear acero sólido. El armario comenzó a moverse, deslizándose hacia atrás con cada golpe. 5 centímetros, 10 a 20. Pronto habría suficiente espacio para que algo se deslizara a través. Roberto buscó frenéticamente cualquier cosa que pudiera usar como arma. Encontró una pata rota de silla. Ridícula, pero era mejor que nada. Se colocó frente a su familia,
con la madera levantada, preparado para defender. El armario finalmente cedió, volcándose con un estruendo. La puerta se abrió lentamente. La oscuridad del pasillo era absoluta, más negra que cualquier noche natural. Y de esa oscuridad, algo emergió. Primero fueron las manos, docenas de ellas emergiendo de la oscuridad, como si el aire mismo las pariera. Manos de diferentes tamaños, algunas de adultos, grandes y nudosas, algunas de niños, pequeñas y delicadas, todas de un gris ceniciento, todas moviéndose con propósito. Detrás de las manos, figuras comenzaron a materializarse. Eran casi humanas, casi tenían la forma general correcta, 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, pero estaban distorsionadas, como reflejos en agua agitada. Sus proporciones eran incorrectas, sus movimientos erráticos, y donde deberían haber estado sus ojos, solo había oscuridad, vacíos profundos que absorbían la luz. La primera figura entró completamente a la habitación. Era una mujer, ¿no? ¿O había sido una mujer? Vestía algo que podría haber sido un vestido hace mucho tiempo. Ahora solo trapos adheridos a un cuerpo que no debería poder mantenerse erguido. Su cabeza se inclinó, estudiando a la familia Mendoza. Cuando habló, su voz salió de todas las figuras en el pasillo simultáneamente en por fin. Carne tibia, en respiración en vida. Hace tanto que no sentimos vida. Roberto blandió la pata de silla. ¡Aléjense de mi familia! La figura pareció encontrar esto divertido. Su boca se abrió en lo que podría haber sido una sonrisa, revelando dientes demasiado largos, demasiado afilados. No comprenden. No queremos lastimarlos. Queremos compartir. Queremos que sientan lo que sentimos. La eternidad entre respiraciones. La conciencia sin fin. El despertar que nunca duerme. Más figuras entraron. El cuarto se llenó con ellas. Roberto contó 7, 9 en 12. Seguían viniendo, todas con ese gris ceniciento, todas con esos vacíos donde deberían estar sus ojos. Algunas arrastraban tierra tras ellas, otras goteaban algo oscuro y viscoso. Una figura más pequeña se separó del grupo. Un niño no podía tener más de 6 años cuando murió. Se acercó a Miguel, extendiendo una mano gris. «Juega conmigo». Hace tanto que nadie juega conmigo. Estoy tan solo allá abajo. Tan solo en la oscuridad. Don Miguel gritó y se hundió más en el abrazo de Carmen. La figura infantil pareció herida. Su cabeza se inclinó con confusión. ¿Por qué gritas? Solo quiero un amigo. Solo quiero no estar solo. ¿Por qué todos huyen? En Roberto se movió entre el niño espectral y su hijo Ann. No los toques. No te atrevas a tocarlos. La mujer que había hablado primero se acercó más. San Roberto podía ver ahora los detalles horribles. Su piel no era realmente piel. Era algo entre tejido y tierra, húmedo y suelto. Cosas se movían bajo la superficie en gusanos, en larvas, en vida que se alimentaba de no muerte. Ustedes vinieron a nosotros, entraron a nuestra casa, caminaron sobre nuestras cabezas, nos despertaron con su calor, con sus latidos, con sus sueños, y ahora quieren irse. No, nadie se va, nadie nos deja solos nuevamente. Las figuras se movieron más cerca, formando un círculo que se cerraba. Roberto sintió manos tocando su espalda frías y húmedas, dejando manchas de tierra en su camisa. Más manos tocaron a Carmen, a Gabriela, alcanzando hacia Miguel. Carmen comenzó a rezar en voz alta. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Las figuras se detuvieron. Algunas retrocedieron ligeramente. La mujer principal siseó, mostrando más de esos dientes imposibles. Palabras, solo palabras. Las palabras no nos enviaron aquí. Las palabras no pueden sacarnos. Solo la sangre puede, solo la vida puede. Pero Carmen continuó rezando, más fuerte. Gabriela se unió, su voz quebrada pero firme. Roberto, aunque nunca había sido particularmente religioso, añadió su voz. Incluso Miguel, entre sollozos, murmuraba las palabras. Las figuras retrocedieron hacia el pasillo, no desapareciendo sino retirándose como esperando. La mujer habló una última vez antes de desvanecerse en las sombras. No pueden rezar eternamente. Eventualmente se cansarán. Y estaremos esperando. Siempre esperando. Porque tenemos todo el tiempo del mundo. Y ustedes solo tienen hasta que el sueño los venza. Y entonces se fueron. No caminaron. Simplemente dejaron de estar. La oscuridad del pasillo permaneció, pero las figuras ya no eran visibles. La familia Mendoza se mantuvo abrazada, rezando, temblando, durante horas. Cuando el amanecer finalmente llegó, iluminando débilmente las ventanas, se aventuraron a mirar afuera. El pasillo estaba vacío, pero el piso estaba cubierto de tierra, huellas por todas partes. Y en las paredes, escritos con esa misma tierra húmeda, había mensajes donde desciendan, únanse a nosotros de ESP, IERTEN, con nosotros LA, familia Chris. Y al final del pasillo, frente a la escalera que conducía al sótano,
Había algo más en un montículo grande de tierra, y en la cima del montículo colocados cuidados aumenchi 4 objetos, 4 sudarios blancos en pequeños del tamaño perfecto para 2 adultos y 2 niños esperando. Don Esteban llegó al mediodía del día siguiente. Roberto había corrido a su casa al amanecer, golpeando su puerta con desesperación, rogando ayuda. El anciano había escuchado en silencio, su rostro envejecido, mostrando una resignación que sugería que había esperado esta conversación durante años. Les advertí, fue todo lo que dijo al principio. Luego suspiró profundamente. Pero advertir no es suficiente, ¿verdad? Nunca lo es. La gente necesita ver para creer. Y cuando ven, ya es demasiado tarde. Don Esteban no entró a la casa inmediatamente. Primero caminó alrededor de ella, observando, tocando ocasionalmente las paredes con dedos temblorosos. Se detuvo largo rato frente al área donde estaba el sótano, inclinando la cabeza como si escuchara algo que nadie más podía oír. Están despiertos completamente ahora, dijo finalmente. Dormían, soñaban, pero su presencia, su energía vital, los despertó. Y ahora que están despiertos tienen hambre de lo que perdieron, hambre de lo que les fue robado. ¿Qué les fue robado?, preguntó Carmen, sosteniendo a sus hijos cerca. La vida en la muerte apropiada, en el descanso. Las brujas que los pusieron en ese estado los dejaron atrapados entre mundos, conscientes pero sin forma, sintiendo pero sin cuerpo. Es una tortura que ha durado décadas. Y ahora han encontrado cuerpos cerca, en calor, en sangre, en vida, y quieren compartir lo que tienen. Quieren compañía en su agonía. ¿Cómo los detenemos?, preguntó Roberto. Don Esteban lo miró con ojos llenos de pena. No estoy seguro de que podamos, pero conozco a alguien que podría intentarlo, un padre Sebastián. Tiene experiencia en estas cosas, aunque dudó. Aunque la última vez que intentó algo así, hace 15 años en Boca del Río. El resultado fue problemático, la casa fue quemada completamente. Y aún así, dicen que las voces continuaron durante meses después, saliendo de la ceniza. A pesar de la advertencia, don Esteban contactó al padre Sebastián. El sacerdote llegó esa tarde. Un hombre de 60 años con cabello completamente blanco y ojos que habían visto cosas que habían dejado marcas permanentes. Llevaba un maletín de cuero negro gastado. Se paró frente a la casa durante largos minutos, su mirada fija en las ventanas del segundo piso. Siento al menos 20 almas distintas, dijo sin preámbulo. Tal vez más, todas atrapadas, todas sufriendo, y todas muy conscientes de nuestra presencia aquí. ¿Pueden ser liberadas?, preguntó Carmen con desesperación. El padre Sebastián no respondió de inmediato. El problema no es liberarlas. El problema es que ya no quieren ser liberadas. Han estado en este estado tanto tiempo que se han adaptado a él. La verdadera muerte les aterroriza más que su estado actual. Y más que eso, han desarrollado deseos. Quieren arrastrar a otros a compartir su condición, no por malicia, sino por soledad. Por el horror de estar consciente eternamente sin compañía. Entró a la casa finalmente, con Roberto y Carmen siguiéndolo. Los niños se quedaron afuera con don Esteban, ambos demasiado traumatizados para volver a entrar. El primer piso estaba en caos. Los objetos lanzados la noche anterior seguían esparcidos. Las marcas de tierra cubrían cada superficie. Y el olor había empeorado. No era solo tierra de tumba ahora, era descomposición activa, como si algo estuviera pudriéndose dentro de las paredes. El padre Sebastián se movió directamente hacia la puerta del sótano. Estaba completamente abierta ahora, los tablones destruidos esparcidos alrededor. La oscuridad más allá era absoluta. Su linterna no penetraba más de 1 metro antes de ser absorbida. Están allá abajo, dijo Anne esperando. Quieren que descendamos. ¿Nos invitan? ¿Invitan? Roberto casi rió histéricamente. Invitan, para ellos es una invitación, una oportunidad de compartir. No comprenden que para nosotros es horror. Han olvidado lo que es ser verdaderamente vivo. El sacerdote comenzó a prepararse. Sacó de su maletín velas benditas, agua consagrada, una Biblia antigua, y algo que Roberto no esperaba, sal. Bolsas y bolsas de sal. Sal de roca nunca procesada, extraída de minas antiguas. Es lo más puro que podemos conseguir. Si algo lo es, puede crear una barrera contra lo impuro. Comenzó a esparcir la sal alrededor de la entrada del sótano, formando un círculo perfecto. Murmuró oraciones en latín mientras trabajaba. Las velas fueron colocadas en puntos específicos, formando una estrella de 6 puntas. Cuando encendió las velas, la casa reaccionó. Un gemido emergió de las paredes. No un sonido, sino una vibración que se sentía en los huesos. Las luces parpadearon. La temperatura descendió tan drásticamente que su respiración se hizo visible. Y desde el sótano, algo ascendió. No era una figura esta vez. Era oscuridad sólida. Una masa de negrura que se movía contra la gravedad, fluyendo hacia arriba como humo pero con peso y sustancia. Tomó forma gradualmente, volviéndose más definida en una mujer, más alta que cualquier mujer real.
con extremidades demasiado largas, con una cabeza que se inclinaba en un ángulo que ningún cuello humano podría sostener. Sus ojos esta vez tenía ojos, pero eran completamente blancos, sin pupilas en sin iris, solo blanco lechoso que parecía brillar con luz propia. Habló, y su voz resonó no solo en el aire sino dentro de sus cráneos. Sacerdote. Conocemos a los sacerdotes. Vienen con palabras, con símbolos, pensando que tienen poder. Pero aquí en este lugar nosotros somos el poder. Nosotros somos los antiguos. Nosotros fuimos primero. En el Padre Sebastián levantó su crucifijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno regresar a las profundidades. Libera esta casa. Libera a esta familia. La figura Río. El sonido era como vidrio, rompiéndose eternamente. ¿Liberarlos? Para que nos dejen solos nuevamente. No. No más soledad, no más vacío. En ellos se quedan. Ellos se unen. Ellos despiertan con nosotros. Más figuras comenzaron a materializarse en docenas, llenando el primer piso. Todas mirando al sacerdote. Todas acercándose lentamente, sin importar la barrera de sal, atravesándola, como si no existiera. El Padre Sebastián comenzó un exorcismo formal, su voz elevándose en latín antiguo. El agua bendita fue lanzada, las palabras sagradas fueron pronunciadas, pero las figuras no retrocedieron. Si acaso parecían fortalecerse. Sus rituales no funcionan aquí, dijo la figura principal. Este lugar fue consagrado mucho antes de que su Dios caminara la tierra, con sangre más antigua, con pactos más profundos. Ustedes son los intrusos. No, nosotros. Carmen, observando desde la esquina, sintió algo que la halló más que todo lo demás en una atracción. Una parte de ella, pequeña pero creciente, que quería acercarse, que quería tocar esas manos grises, que quería saber qué se sentía estar del otro lado, despertar sin poder morir, existir eternamente en ese espacio entre. Sacudió la cabeza violentamente, aterrorizada de sus propios pensamientos. Pero entonces escuchó una voz, su propia voz, pero viniendo de una de las figuras, una mujer que podría haber sido su gemelo en vida. Carmen, escúchame, no es tan malo. Después de un tiempo, después de que aceptas, hay paz, una clase extraña de paz. Ya no hay miedo porque no puedes morir. Ya no hay dolor porque has olvidado cómo sentirlo apropiadamente. Únete a nosotros. Trae a tus hijos. Seremos familia eterna. Roberto la agarró justo cuando comenzaba a dar un paso hacia adelante. No los escuches. Pero era difícil no escuchar, porque cada figura ahora hablaba. Cada una contando su historia, cómo habían muerto, cómo habían sido despertados, cómo los primeros años fueron agonía, pero cómo eventualmente se adaptaron, cómo encontraron una forma de existencia que, aunque no era vida, tampoco era la nada del verdadero muerte. Y todas, suplicaban compañía, no de manera amenazante, con desesperación genuina, con una soledad que trascendía el tiempo y el espacio. El Padre Sebastián estaba perdiendo, sus oraciones se debilitaban. El sudor corría por su rostro, y entonces, con voz derrotada, dijo algo que Roberto nunca olvidaría. No podemos ganar esto con fe sola. Hay algo más profundo aquí, algo que precedió a todo lo que conozco. Las figuras se acercaron más, manos alcanzaron hacia Roberto y Carmen, y por primera vez, Roberto sintió la tentación de rendirse, de simplemente dejar que lo tomaran, porque tal vez, solo tal vez, sería más fácil que continuar luchando contra lo inevitable. Pero entonces escuchó algo desde afuera. Los gritos de sus hijos. Gabriela y Miguel gritando sus nombres, llorando, rogándoles que salieran. Y ese sonido, ese amor puro y vivo, rompió el hechizo. «Corremos», gritó Roberto. Ahora, los tres corrieron hacia la puerta principal. Las figuras intentaron bloquearlos. Pero el Padre Sebastián lanzó su agua bendita restante, no para dañarla, sino para crear una distracción momentánea. Funcionó apenas lo suficiente. Salieron, con las figuras siguiéndolos hasta el umbral, pero allí se detuvieron, como bloqueadas por una barrera invisible. No podían salir aún no, pero miraban esperaban y sus voces llenaban el aire. Volverán deben volver, porque la casa es suya ahora, y lo que la casa toma, nunca lo libera. A la familia Mendoza no miró atrás. Corrieron con solo la ropa que llevaban puesta, dejando atrás todo lo demás. Pero mientras corrían, Carmen sintió algo, una sensación de tirón, como un hilo invisible conectado a su corazón, jalándola de vuelta hacia la casa. Y supo, con terrible certeza, que esto no había terminado. El Padre Sebastián los llevó a la parroquia, un edificio del siglo XVIII con paredes de piedra tan gruesas que el ruido del mundo exterior apenas penetraba. Instaló a la familia Mendoza en una sala lateral que normalmente se usaba para almacenamiento, pero que había sido bendecida tantas veces a lo largo de los siglos, que el aire mismo parecía más denso, más pesado, cargado con capas de oración. Los niños se durmieron casi inmediatamente. Agotamiento emocional venciendo al miedo, Roberto y Carmen se sentaron con el sacerdote en una mesa de madera astillada,
bajo una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Necesitan entender la historia completa, dijo el padre Sebastián, su voz cansada. No para asustados más, sino para que sepan exactamente con qué están lidiando. Sacó documentos de su maletín, papeles amarillentos, algunos con manchas de humedad, otros con bordes quemados, registros parroquiales, testimonios escritos a mano, dibujos toscos pero perturbadores. La Hermandad de las Despertadas comenzó, no era un culto ordinario. Existió aquí en Veracruz desde al menos 1650, tal vez antes. Los registros más antiguos que tenemos son de esa fecha, pero hay referencias que sugieren prácticas similares durante la época prehispánica. Extendió uno de los documentos. Era un testimonio de un sacerdote jesuita de 1732. Describía haber encontrado un lugar cerca del puerto donde se realizaban ceremonias de inversión de muerte. Las brujas del culto no invocaban demonios, ni adoraban al diablo en algo más complejo. Buscaban romper el ciclo natural de vida y muerte, crear un estado intermedio donde la conciencia persistiera sin el cuerpo. ¿Por qué?, preguntó Carmen. ¿Por qué alguien querría eso? Miedo, respondió el sacerdote simplemente. Miedo a la nada, miedo a que después de la muerte solo haya oscuridad. Creían que podían lograr una forma de inmortalidad, mantener la conciencia, la identidad, el ser, incluso después de que el cuerpo fallara. No se daban cuenta del horror que crearían. Los rituales involucraban enterrar vivos a los iniciados, con drogas que ralentizaban el corazón casi hasta detenerlo. Símbolos específicos eran grabados en sus envolturas funerarias. Palabras en lenguas antiguas eran pronunciadas, y alguna fuerza que el sacerdote no pretendía comprender completamente, respondía. Los enterrados morían, pero no completamente. Sus cuerpos se descomponían, pero algo quedaba. La conciencia persistía, atrapada en la tierra, sintiendo cada momento de descomposición, incapaz de gritar, incapaz de moverse, solo inconsciente, eternamente consciente. En 1875, continuó el padre Sebastián, la iglesia finalmente actuó. Había suficiente evidencia de muertes sospechosas, de personas desaparecidas. Las brujas fueron capturadas, confesaron bajo tortura. 12 de ellas fueron ejecutadas, pero lo que no pudieron o no quisieron revelar fue cuántos cuerpos habían enterrado en su sitio sagrado. La iglesia intentó consagrar el terreno, intentó bendecirlo, pero algo salió mal con el ritual. O quizás las fuerzas ya invocadas eran demasiado fuertes. El sacerdote que realizó la consagración murió 2 días después, gritando sobre voces que lo llamaban desde el suelo. Entonces decidieron simplemente construir sobre él, dijo Roberto amargamente. Cubrir el problema en lugar de resolverlo. Era lo que sabían hacer en esa época, y funcionó de cierta manera. Durante décadas, la casa estuvo habitada sin incidentes mayores, eventos extraños, 100 sonidos o apariciones ocasionales. Pero nada como lo que ustedes han experimentado, porque nadie antes había quedado lo suficiente. La mayoría huía después de las primeras noches. Pero ustedes han hizo una pausa. Nosotros nos quedamos, terminó Carmen, y nuestro quedarnos los despertó completamente. El padre Sebastián asintió. Su presencia constante, su energía vital en sus sueños, sus miedos, sus esperanzas, todo eso alimentó a los atrapados abajo. Les dio suficiente fuerza para manifestarse no solo como susurros y sombras, sino como presencias casi físicas. ¿Y ahora qué?, preguntó Roberto. ¿Simplemente nos escondemos aquí para siempre? El sacerdote miró sus manos arrugadas y manchadas con la edad andantez. Hay una opción, pero es peligrosa, mortalmente peligrosa. ¿Cuál? Darles lo que quieren. Carmen se levantó abruptamente. Absolutamente no. No vamos a sacrificar nada ni nadie. No me malentiendas, dijo rápidamente el padre Sebastián. No me refiero a darles vidas. Me refiero a darles encierro y liberación. Una forma de pasar completamente al otro lado. Pero para hacer eso, alguien tendría que descender. Alguien tendría que ir al sótano, confrontar a la entidad principal y convencerla de liberar a los demás. Eso es suicidio, dijo Roberto. Probablemente, pero es la única forma que conozco. La entidad principal, la que habla por todos los demás, fue la primera despertada. Su nombre, según los registros, era Aisol. Era la líder del culto, la que desarrolló los rituales, y la primera en experimentar en sí misma. Ha estado en ese estado durante casi 200 años. Si alguien puede elegir liberarlos a todos, es ella. Y si nos mata simplemente, is possible. Pero he visto algo en mis años haciendo esto. Las entidades atrapadas, no importa cuánto tiempo hayan sufrido, conservan un vestigio de humanidad ante elección. Si puedes apelar a eso, si puedes recordarles lo que alguna vez fueron, a veces eligen irse. Roberto y Carmen intercambiaron miradas. La idea era insana. Pero, ¿qué alternativas tenían? No podían vivir en la iglesia para siempre.
No podían esconderse eternamente. Y algo en la expresión del padre Sebastián sugería que el tirón que Carmen había sentido, esa conexión invisible con la casa, solo se fortalecería con el tiempo. Si no regresan pronto, dijo el sacerdote, confirmando sus miedos, la casa los atraerá de vuelta. He visto esto antes. Me estableció un vínculo. Especialmente contigo, Carmen. Te llamó por tu nombre. Te mostró tu propia imagen. Eso no es aleatorio. Te ha marcado como la siguiente. Carmen sintió náuseas. ¿La siguiente qué? La siguiente en unirse a ellos. La siguiente en despertar. Te quieren específicamente. Lo que significa que si intentas huir, te seguirán. En sueños al principio, luego en visiones mientras estás despierta, eventualmente. Te llamarán tan fuerte que no podrás resistir. Caminarás de vuelta a esa casa sin siquiera darte cuenta de lo que estás haciendo. Entonces realmente no tenemos opción, dijo Roberto con voz hueca. Siempre hay opciones, pero todas tienen costos. Pueden intentar huir y vivir con la persecución. Pueden quedarse aquí y esperar que la protección de la iglesia sea suficiente, aunque dudo que lo sea a largo plazo. O pueden confrontar esto directamente. La decisión se tomó en silencio, con solo una mirada entre esposo y esposa irían a Nem, pero no llevarían a los niños. Don Esteban puede cuidarlos, dijo el padre Sebastián. Tiene experiencia protegiendo a los inocentes de estas cosas. Y esta iglesia ha resistido oscuridades mayores. Estarán a salvo aquí. Pasaron la noche preparándose. El padre Sebastián les enseñó oraciones específicas, les dio amuletos benditos, pequeños crucifijos de plata que habían sido sumergidos en agua del Jordán. Les explicó que si sentían la presencia volviéndose demasiado fuerte, demasiado abrumadora, debían recitar esas oraciones sin importar qué, y si algo sale terriblemente mal, agregó con gravedad, si sienten que están a punto de perderse, griten mi nombre. Estaría fuera, con otros sacerdotes, manteniendo un círculo de protección. No podremos entrar, pero tal vez, solo tal vez, podamos crear una abertura para que escapen. Al amanecer, se despidieron de sus hijos. Gabriela lloró silenciosamente, aferrándose a su madre. Miguel estaba demasiado conmocionado para llorar, sus ojos grandes y vacíos. Volveremos, prometió Carmen, aunque no estaba segura de creerlo. Y cuando volvamos, todo esto habrá terminado. Encontraremos un nuevo hogar, uno seguro en uno lleno de luz. El camino de regreso a la casa fue el más largo de sus vidas. Las calles de Veracruz, normalmente bulliciosas incluso temprano en la mañana, parecían extrañamente vacías. Los pocos transeúntes que vieron los evitaban, como si pudieran sentir la oscuridad que los rodeaba. La casa los esperaba. Se veía diferente a la luz del día, más sólida, más real, pero también más amenazante. Las ventanas parecían ojos, a la puerta, una boca. La estructura entera parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose ligeramente con un ritmo que coincidía con un latido imposible. El padre Sebastián y 3 sacerdotes más formaron un círculo a 20 metros de la casa. Comenzaron a cantar en latín, sus voces creando una barrera sonora de protección. Roberto y Carmen se miraron una última vez. Luego, tomados de la mano, caminaron hacia la puerta. Esta se abrió antes de que la tocaran. Un aliento de aire frío emanó desde adentro, llevando ese olor ahora familiar de tierra de tumba y flores podridas. Entraron. El interior había cambiado. Ya no era simplemente una casa deteriorada. Las paredes palpitaban visiblemente, húmedas y orgánicas como tejido vivo. El piso bajo sus pies era blando, cediendo con cada paso como si caminaran sobre carne. Y las sombras se movían con voluntad propia, deslizándose por las superficies, formando figuras que se disolvían antes de volverse completamente reconocibles. Están aquí, dijo una voz desde todas partes y ninguna parte. Regresaron a nosotros. Sabíamos que lo harían. La casa siempre trae de vuelta lo que es suyo. Las figuras comenzaron a materializarse. Esta vez no emergían desde el sótano, simplemente aparecían, como si siempre hubieran estado allí y solo ahora decidían ser vistas. Docenas de ellas llenando cada espacio, todas con esos ojos blancos lechosos, todas con esa piel gris ceniza, todas observando con una mezcla de hambre y curiosidad. Queremos hablar con Isol, dijo Roberto, su voz más firme de lo que se sentía. Vinimos a hablar con la primera despertada. El silencio que siguió era opresivo. Las figuras se miraron entre sí, si es que mirar era el término correcto para esas cuencas vacías. Luego, lentamente, se separaron, formando un camino. El camino conducía a la puerta del sótano. Carmen apretó la mano de Roberto. Juntos, susurrón, descendieron. La escalera era interminable. Roberto contó 50 escalones, luego 100 en imposible. En la casa solo tenía 2 pisos sobre tierra, pero seguían bajando, con la oscuridad espesándose a su alrededor como agua negra, presionando contra sus tímpanos, llenando sus pulmones con cada respiración. Las velas que el padre Sebastián les había dado proporcionaban luz mínima,
apenas suficiente para ver el siguiente escalón. Las sombras bailaban en los bordes, formando rostros que gritaban silenciosamente, manos que alcanzaban pero nunca tocaban. Finalmente llegaron al fondo. El sótano era vasto, no el espacio pequeño que habían visto desde arriba, sino una caverna que se extendía en todas direcciones, las paredes perdidas en la oscuridad. El piso era tierra pura, húmeda y negra, y por todas partes, emergiendo de esa tierra, había manos. Cientos de ellas, en algunas extendidas hacia arriba como buscando ayuda, otras cerradas en puños, todas inmóviles, pero de alguna manera vivas. En el centro del espacio había algo que podría haber sido un altar. Piedra negra cubierta de símbolos que dolían mirar. Y sobre el altar, sentada con una postura que sugería realeza antigua, estaba Aizo. Era más grande que las otras figuras, casi 3 metros de altura. Su cuerpo era una amalgama de forma humana y algo más primordial. Brazos que se ramificaban en múltiples extremidades, cabello que se movía como serpientes, y su rostro. Su rostro conservaba trazos de haber sido hermosa alguna vez, pero ahora estaba distorsionado por décadas de existencia imposible. Líneas de sufrimiento se entrelazaban con expresiones de terrible sabiduría. Vinieron, dijo, su voz resonando como campanas de iglesia bajo tierra. Vinieron a negociar, a rogar, a intentar convencerme de liberar mi creación. Vinimos a ofrecerte paz, dijo Carmen, encontrando coraje que no sabía que poseía liberación. Un final a este sufrimiento. Aizel rió, en el sonido hizo temblar la tierra. ¿Sufrimiento? ¿Creen que esto es sufrimiento? Los primeros años, sí, en los primeros 50 años fueron agonía, sintiendo mi cuerpo descomponerse, sintiendo gusanos consumir lo que alguna vez fui, consciente de cada momento, incapaz de gritar, incapaz de morir. Eso fue sufrimiento. Se levantó del altar. Su tamaño completo era aterrador. Pero después aprendí a existir en este espacio Aprendí que la conciencia sin forma tiene libertades que la carne nunca puede conocer. Aprendí a tocar sueños, a caminar en pensamientos, a existir en 1000 lugares simultáneamente. Descendió del altar, acercándose con pasos que no hacían sonido. ¿Y ahora quieren que renuncie a esto? ¿Que me disuelva en la verdadera nada? ¿Por qué haría eso? Porque no estás sola, dijo Roberto. Todas esas otras almas las mantienes atrapadas, no tuvieron elección. Fueron traídas aquí, despertadas contra su voluntad, merecen paz. Paz. Aizel se inclinó, su rostro a centímetros del de Roberto. La nada es paz, el fin de toda conciencia es mejor que esto. El fin del sufrimiento es paz, dijo Carmen firmemente. Y ellos sufren y los escuchamos, rogando compañía porque la soledad de su existencia es insoportable. Eso no es libertad. Y por primera vez, algo cambió en la expresión de Aizel. Dudan dolor, no estaba sola. Al principio, teníamos propósito, teníamos visión, pero una por una las otras de mi círculo eligieron la verdadera muerte. Me dejaron y entonces empecé a despertar a otros creyendo que sí había suficientes. Si creábamos una comunidad, el vacío no sería tan terrible. Pero lo es, dijo Carmen suavemente, todavía lo es, porque ninguno de ellos eligió esto, y sin elección no hay verdadera compañía, solo cautiverio compartido. Y Cel retrocedió. Por primera vez en 200 años, lágrimas, imposibles lágrimas de algo que no tenía glándulas lacrimales, corrieron por sus mejillas grises. No quiero estar sola nuevamente. La soledad es peor que todo lo demás. No estarás sola, dijo Roberto. Irás donde todos van, al otro lado. ¿Dónde está tu círculo original? ¿Dónde espera el verdadero descanso? ¿Cómo sabes que hay algo allí? ¿Cómo sabes que no es simplemente nada? No lo sé, admitió Roberto, pero sé que esto, lo que has creado aquí, no es vida. Y mantener a otros en este estado por tu propio miedo al vacío, eso es crueldad. Y Cel se quedó en silencio durante largo tiempo. Las otras figuras comenzaron a aparecer en los bordes del sótano, todas observando, todas esperando su decisión. Finalmente habló, su voz más pequeña, más humana. Si hago esto, si los libero, ¿prometen algo? Lo que podamos, dijo Carmen. Cuenten nuestra historia, no como monstruos, sino como lo que fuimos. Mujeres que buscaban trascender la muerte, que fracasaron terriblemente, que crearon horror donde buscaban inmortalidad. Cuenten la advertencia, para que otros no caminen este camino. Lo prometemos, dijeron Roberto y Carmen al unísono. Y Cel asintió lentamente. Luego levantó sus brazos. Los símbolos en el altar comenzaron a brillar con luz pálida. La tierra tembló, y las manos que emergían del suelo comenzaron a moverse, no violentamente, suavemente, como desperezándose después de un sueño largo. Una por una, se elevaron completamente, cuerpos completos emergiendo. No los cuerpos grises y distorsionados que habían visto antes,
sino formas translúcidas, espíritus finalmente liberados de la tierra que los había atrapado. Flotaban hacia arriba, hacia la escalera, hacia la luz que ahora descendía desde arriba. Y mientras ascendían, sus rostros cambiaban. El sufrimiento se disolvía, la paz real y tangible los llenaba. Isel fue la última. Miró a Roberto y Carmen una vez más. Gracias, dijo simplemente, por recordarme que incluso los monstruos pueden elegir redención. Y entonces ascendió, su forma masiva encogiéndose, volviéndose ligera, hasta que solo quedó una luz pálida que desapareció hacia el techo. El altar se desmoronó, los símbolos se apagaron, y la casa, esa estructura viviente y respirante, exhaló por última vez. Roberto y Carmen subieron corriendo la escalera. Esta vez solo había 18 escalones. Emergieron al primer piso y encontraron que todo había cambiado. Las paredes ya no palpitaban. El piso era solo madera normal. El olor de tierra de tumba había desaparecido, reemplazado por simple humedad salada del puerto. Salieron corriendo. El padre Sebastián y los otros sacerdotes seguían cantando. Cuando vieron a la pareja emerger, sus voces se elevaron en gratitud. ¿Funcionó?, preguntó el sacerdote. Funcionó, confirmó Carmen, lágrimas corriendo por su rostro. Están libres. Todos están libres. Detrás de ellos, la casa se estremeció una vez, y entonces, silenciosamente, comenzó a colapsar. No violentamente, tan suavemente como alguien acostándose a dormir finalmente. Las paredes se doblaron hacia adentro, el techo descendió. En minutos, todo lo que quedaba era un montículo de escombros, y desde los escombros brotó algo inesperado en flores en docenas de ellas. Lirios blancos, creciendo imposiblemente rápido, cubriendo las ruinas con vida nueva. El informe oficial de las autoridades de Veracruz, datado el 12 de mayo de 1934, declaró que la casa en la calle Degollado número 43 sufrió colapso estructural debido a deterioro extremo. La familia Mendoza fue compensada por su pérdida. Nadie mencionó los fenómenos sobrenaturales. Nadie habló de los despertados. Pero los registros parroquiales cuentan una historia diferente. El padre Sebastián documentó todo meticulosamente. Sus notas permanecen en los archivos de la catedral, marcadas como eventos inexplicables de naturaleza posiblemente sobrenatural. La familia Mendoza se mudó a la Ciudad de México. Roberto encontró trabajo en una oficina gubernamental. Carmen se volvió maestra. Los niños, aunque traumatizados, gradualmente sanaron. Gabriela nunca habló de lo que vio. Miguel desarrolló un miedo a los sótanos que persistió toda su vida, pero mantuvieron su promesa. Carmen escribió la historia completa, todo lo que experimentaron, todo lo que aprendieron. La envió a periódicos, a revistas, a cualquiera que escuchara. La mayoría la descartó como ficción, algunos la tomaron en serio. El terreno donde estuvo la casa nunca fue reconstruido. La ciudad lo convirtió en un pequeño parque. Los lirios blancos siguen creciendo allí, sin importar la estación. Los lugareños evitan el área por las noches, pero no por miedo, porque en noches tranquilas, cuando la bruma del Golfo es especialmente densa, la gente jura que puede ver figuras translúcidas entre los lirios. No amenazantes, no aterradoras, simplemente presencias. Almas que finalmente encontraron paz, visitando brevemente el lugar de su liberación antes de continuar su viaje eterno. Don Esteban vivió hasta los 92 años. En su lecho de muerte, le dijo a su nieto: recuerda esto, la muerte no es el enemigo. El miedo a la muerte lo es. Ese miedo nos hace hacer cosas terribles. Nos hace aferrarnos a la existencia de formas que pervierten lo natural. Cuando tu tiempo llegue, díjalo Liger. No luches más allá de tu momento, porque hay cosas peores que morir. Y la familia Mendoza las enfrentó todas. El padre Sebastián se retiró en 1953. Pasó sus últimos años escribiendo un tratado sobre fenómenos paranormales relacionados con interrupciones del ciclo natural de vida y muerte. Nunca fue publicado oficialmente, pero copias circulan entre ciertos círculos religiosos y académicos. En su conclusión escribió: lo que ocurrió en Veracruz en 1934 no fue una batalla entre el bien y el mal. Fue una lección sobre lo que sucede cuando la humanidad, en su arrogancia y miedo, intenta reescribir las leyes fundamentales de la existencia. La hermandad de las despertadas no era malvada, era aterrizada, y ese terror creó horror que persistió durante generaciones. Que su historia sirva como advertencia. La muerte es natural, en el final es necesario. Y en la aceptación de eso, no en la lucha contra eso, encontramos verdadera paz. Hoy, el pequeño parque en la calle Degollado es un lugar popular para que los lugareños descansen al mediodía. Los lirios blancos son fotografiados por turistas. Nadie recuerda lo que estuvo allí antes. La historia se ha convertido en leyenda. La leyenda se ha convertido en rumor. El rumor se ha desvanecido casi completamente en casi, porque todavía hay noches cuando la tierra en ese lugar se mueve ligeramente,
cuando el aire se enfría sin razón, cuando los perros se niegan a caminar por ahí, y los ancianos, los que recuerdan o que escucharon historias de sus propios ancianos, murmuran advertencias. No construyas sobre tierra maldita, no despiertes lo que duerme. Y si alguna vez entras a una casa donde la tierra se mueve bajo tus pies, donde las voces llaman desde abajo, donde las sombras tienen forma y propósito, corre y no mires atrás, porque algunos lugares están marcados, algunos lugares recuerdan, y algunos lugares, sin importar cuánta luz los bañe, nunca olvidan la oscuridad que una vez los habitó. La casa del sótano que despertaba a los muertos ya no existe, pero su historia permanece, y en algún lugar profundo, bajo los lirios blancos, bajo la tierra pacífica, los símbolos tallados hace siglos todavía existen, inactivos o dormidos en esperando que alguien, algún día, cometa el error de despertarlos nuevamente.